Bueno, comenzaremos con la explicación de lo que es este proyecto. Mi proyecto se llama Termómetro Digital. Primer paso, portada. Mi nombre es María Alejandra Buitrago Pacheco. Soy estudiante del Colegio Nicolás Buenaventura del grado 11-2. Acerca de este proyecto, mi idea principal del proyecto fue la realización de un objeto que se contribuyera con interés a los niños de tempranas edades por los diferentes dispositivos electrónicos que se presentan en mi circuito, ya que estos encienden y apagan con diferentes colores llamativos. Segundo paso, proyecto. El título del proyecto se titula Termómetro digital que mide la temperatura, escala y el estado con elementos electrónicos que lo demuestran. Áreas en las que está dirigido el proyecto. Área de tecnología e informática. En esta materia se debía realizar un proyecto diseñado para resolver problemáticas generales, apoyándonos en lo aprendido que se realizó un circuito y un código con el formato Arduino. En el área de física, el proyecto debe llevar una explicación física e investigativa de los resultados con los sensores termoeléctricos, con temas como la termodinámica, el efecto Seebeck y entre otras aplicaciones al sensor del proyecto. Tercer paso, maqueta. Aquí se muestran los planos de la maqueta, en la que se mide 48,3 centímetros por 61,3 centímetros aproximadamente plano realizado en Solid Edge. En la maqueta finalizada realizamos solo la explosión en Solid Edge con los colores adecuados y la idea de la maqueta. Los elementos como el servomotor, el LED, la pantalla, el ventilador, la sirena, Arduino y el color de la maqueta. Cuarto paso, planos. Explicaré los planos de los elementos en Solid Edge. Los elementos que yo necesité fueron un motor NC, una pila de 9 voltios, unos jumpers macho-hembra y macho-macho. Aquí están sus respectivas medidas. Segundo paso, están los planos. Están los planos en los que realicé una protoboard, un LED RGB con las medidas superior, frontal, lateral y 3D. Lo mismo para el sensor LM35 y la protoboard. Para el último paso, les mostraré el último plano que realicé. El plano realizado fue con implementos de servomotor, Arduino Uno, módulo relay, estos con sus respectivas medidas y pistas se agruparon en un formato A4, impreso y entregado en un plotter. Muchísimas gracias. Bueno, el circuito consta de los elementos nombrados y un Arduino Uno, el cual es muy necesario para todo el funcionamiento que nosotros tenemos, que se realizó en el programa Arduino. Estas son las conexiones que se realizaron en un programa llamado Fritzing, especialmente utilizado para la realización de todos estos esquemas y planos eléctricos de lo que son los circuitos. Como se muestra, los diferentes pines de salida se conectan tanto al LED, a la pantalla, al servomotor, al módulo relay, que es el que activa el ventilador. En este caso lo representamos con el motor. Y la batería, que es la fuente de poder para poder alimentar nuestro circuito. La salida de positivo y negativo, que está entre 5 voltios y GND hacia nuestra protoboard. Y el potenciómetro Tumer, el cual es necesario para la activación y funcionamiento de la pantalla LCD Display Arduino 16x2. Nuestra fuente de alimentación en este caso es tanto el Arduino conectado al computador como nuestra pila de 9 voltios. Ahora realizaremos la explicación de lo que es
nuestro sensor y las mediciones. Comenzaremos con el hielo, el cual es muy necesario para alterar la temperatura y la medición que tiene el sensor LM35. Nuestra escala de temperatura fría está entre 20 grados y menos. En este caso se imprimen 17 grados. En el cambio de temperatura el servomotor cambia. La sirena suena y cuando es mayor a 20 grados, la temperatura se convierte en ambiente, cambiando todos nuestros elementos de funcionamiento. El servomotor giró sus respectivos grados al cambio de temperatura y todos los elementos se alteraron. Ahora, para el cambio de temperatura en ambiente a calor, presionaremos el sensor con los dedos calientes para demostrar que el cambio del servomotor es de ciertos grados al funcionamiento. Su temperatura a escala oscila entre los 20 grados. La temperatura caliente oscila entre los mayor de 30 grados y superiores. La temperatura ambiente está entre los 20 y los 30 grados. Aquí la pantalla imprime los grados a escala que tenemos, que está entre 28 grados y va aumentando para que el LED prenda en color rojo. El estado es caliente. Esa es la funcionalidad de nuestro proyecto, o también llamado termómetro digital. Comenzaremos con la explicación a lo que es nuestro termómetro digital. Realicé una maqueta con cartón piedra, pegándola en una forma cuadrada. Se pintó la base de color azul para representar la temperatura fría, verde y amarillo para representar la temperatura ambiente y naranja y rojo para representar la temperatura caliente que hace nuestra maqueta. Principalmente, el sensor de temperatura LM35 es el que se encarga de medir la temperatura ambiente y los grados centígrados. El LED se prende en 3 colores diferentes: rojo, amarillo, rojo, verde y azul. Azul para la temperatura fría, verde para temperatura ambiente y rojo para temperatura caliente. Nuestra pantalla es la que imprime la temperatura, los grados centígrados, el estado que actualmente está en ambiente. Y una sirena que enciende con los diferentes estados, con unas diferentes pulsaciones y tonalidades. El ventilador que está activo la mayoría de los 3 estados, pero su frecuencia es diferente en estos 3. Y el servomotor que se encarga de girar 150 grados cuando la temperatura está caliente, 90 cuando la temperatura es ambiente y 40 cuando la temperatura es fría. Este se presenta en los cambios de temperatura. Esta será la explicación al código para el proyecto termómetro digital necesario para el respectivo funcionamiento del circuito. Bueno, comenzaremos con incluir las librerías Liquid Crystal y Servo H. Esta primera es la librería de la pantalla LCD Display 16x2 y la segunda es la librería del servomotor. Comenzaremos declarando los puertos LCD utilizados, que serán el RS, el E, el D4, el D5, el D6 y el D7. El RS, como ya se había nombrado antes, es el reset. El E, que es el enable, o sea, el necesario para habilitar. Y el del 4 al del 7, el D7 son los respectivos pines de la pantalla. Liquid Crystal LCD, tendríamos que declarar los pines de la pantalla 8 a 13, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 para la impresión de esto. Comenzaremos con el comando int.
estableciendo que rojo sea igual o se conecte al pin número 4 del Arduino. Este será respectivamente al color rojo del LED. El int verde será conectado al pin 7 del Arduino, que es respectivamente del color del LED verde. Int azul al pin 6. Int sirena, que es igual a 5, será conectado a la salida del pin 5 del Arduino. Y el int ventilador lo declararemos a la salida del pin 2 del relé y el motor. Int sensor temperatura, es el sensor LM35, será conectado igual a 0. Declararemos esta salida al pin análogo 0 a una pata del sensor LM35. Y float, este estamento se evaluará para tener la temperatura valor, que declararemos una variable como tipo flotante, el cual resultará de que la temperatura valor se variará dependiendo de la escala que hagamos. Lo veremos más adelante. Empecemos. Void Setup es el principal estamento para declarar qué pines son de salida o entrada. Comencemos con lo necesario para LCD Begin, que es establecer el tamaño de la LCD en su inicio. Como ya se había nombrado, es una pantalla LCD de display de Arduino 16x2. LCD Set Cursor, que será tanto la parte de arriba como la de abajo, será la línea de la pantalla, en prendido o apagado. Serial Begin 9600 es donde empieza la comunicación serial. Comenzaremos. Pin Mode rojo lo declararemos como output, como una salida. El pin Mode verde será la parte del LED verde como una salida. El pin Mode azul será la parte azul de nuestro LED RGB, la sirena como salida, el ventilador como output, y el servo touch se conectará al pin 3 para que el Arduino lo tenga en cuenta, ya que los servos son solo compatibles en los pines 9 y 10. Seguimos. Void Loop es el encargado de establecer el funcionamiento de todo nuestro Void Loop es el estamento encargado para declarar el funcionamiento que tiene cada elemento. Comenzaremos. La temperatura de valor será igual a la lectura análoga. Será el sensor de temperatura. Esta se lee y esta se lee es la que recibe el sensor. Esta temperatura de valor será entre 5, temperatura de valor 100, 1024. Esta se transformará en grados centígrados con la fórmula general. Será el print int, será lo que se imprimirá en la pantalla. Temperatura, valor. Valor será el que se establezca. En el LCD print, temp será el encargado de imprimir, será el encargado de representar el estado o los números a escala de los grados centígrados. Será temp igual a ciertos grados centígrados a los que el sensor mida. LCD print C será la temperatura igual al número establecido al valor C, que representará los grados centígrados del sensor. Delay 100 será por 100 milisegundos. Siguiente. If es el estamento en el que se condicionan. If si la temperatura valor es de mayor a 25 grados, la condicionamos con el estamento if. Cuando el valor sea mayor que 25 grados, entonces esta se ejecuta la función de temperatura-calor y sirena-calor, en la que temperatura-calor, que más tarde con el estamento void, realizaremos tanto el encendido y el apagado. Else if es si no. Si no, la temperatura del valor es mayor que 20 grados, esta se activará en temperatura normal y sirena normal. Si no, la temperatura valor que es menor a 20 grados
activará la temperatura frío y la sirena se ejecutará para realizar su funcionamiento en este estado. Continuando con void temp calor es lo que se decía anteriormente. Temperatura calor es la configuración de los elementos cuando la temperatura es caliente. En digital write se cumplirá la función temp calor que encenderá el LED RGB en color rojo. Principalmente, este es el código que se realizó para el perfecto funcionamiento. Escribimos rojo a diferencia del verde, azul y el ventilador, que será cuando la temperatura esté caliente, estos no tendrán que encender. El rojo será el único que encenderá cuando la temperatura esté caliente. En dado caso, aquí lo represento como high. Para el servomotor, cuando se active la temperatura calor, girará 150 grados. El rango donde la línea de abajo será 0,1 en la LCD set cursor y LCD print imprimirá en la temperatura calor estado igual a caliente. Luego seguirá void sirena calor, que será la tonalidad y los milisegundos de espera que tendrá la sirena en su frecuencia. Esta se pone aparte para que su delay no afecte el de los demás elementos. Su tono oscilará entre la nota aguda, que será de 1000, y en un tiempo establecido de 200 milisegundos, en el pin 5. El delay es que espera 500 milisegundos. El tono será de 1000, el 5 será el pin y pues 200, que será el encendido y el apagado. Para la temperatura normal, la configuración de los elementos es cuando la temperatura es normal. Al igual que en el caso anterior, Digital Write encenderá solo en la temperatura normal el LED verde. En este caso, verde será igual a la temperatura normal y el bombillo cumplirá su función en esta temperatura y este estado. En el LCD print imprimiremos estado igual a ambiente y el servomotor girará 90 grados para nuestro movimiento. El ventilador se mantendrá apagado y encenderá en dado caso. La sirena normal tendrá una nota grave entre 200 y su tiempo de espera será de 400, que es la duración normal. En delay ponemos 1000, que esperará un segundo después de sonar estos 4 tiempos, y luego su tono volverá a sonar y espera un segundo más para la siguiente activación. En void temperatura frío será la configuración para la temperatura que es fría. Cuando Digital Write se establezca y se declara que rojo, verde están apagados porque el LED azul tendrá que prenderse respectivo a su funcionamiento. El servomotor girará 40 grados específicamente y se imprimirá estado igual a frío. Finalizando en void sirena frío, la sirena se sonará en una nota de 100, será aguda, y en un tiempo normal, tiempo lento, será 600, que es el tiempo de duración, y delay esperará un segundo para sus siguientes frecuencias, y terminará con un segundo más. Terminamos con la explicación de lo que es nuestro circuito y su funcionamiento. ¿Cómo funciona este? Realizamos unas conexiones que salen del Arduino 1. Respectivamente, el pin 2 sale a la entrada del módulo relay, que es el que lo alimenta, tanto su salida a la conexión positiva y a negativa. Este módulo realizará la función y permisión de que el ventilador se active y se regule dependiendo de su estado. Este ventilador lo representamos como un motor. Su fuente de alimentación es una pila, en este caso conectado el cable negro a la protoboard en la parte azul,
y el cable rojo a la perturbadora en la parte roja. El pin de salida 3 del Arduino se conecta al pin de entrada del servomotor. Este servomotor es el que activará nuestra cortina y irá conectado a positivo y a negativo. Las siguientes 7, 6 y 4 son las conexiones que se necesitan para el LED RGB y que se declararon en el código Arduino. La pata 5 es en la que se conecta la sirena o buzzer para su activación y se conecta a negativo. El potenciómetro Tumer es el necesario y encargado de que la pantalla LCD no solo permita que se encienda, sino que imprima lo que es solicitado en su librería o en el código de Arduino. Las siguientes patas, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, son utilizadas para las conexiones de la pantalla LCD Display Arduino 16x2. Esta pantalla irá doblemente conectada a positivo y negativo. Como logramos ver en esta parte, el primer pin va conectado a negativo, en la parte de abajo, el segundo a positivo, el último a negativo y el 15 al positivo. De resto, las siguientes conexiones entre el pin 3 de la pantalla LCD es el contraste, el siguiente es el reset, siguiente es el rewrite, el reescrito, y el siguiente es el enable, es el encargado de habilitar. Los siguientes 4 pines no los hicimos necesarios para nuestro circuito. En el siguiente realizamos los pines de común en cada conexión. Está el D4, el D5 que debe ir conectado a positivo, el D6 que se conecta a otra entrada del Arduino y el siguiente que es el D7 conectado a la entrada del potenciómetro, que es el que regulará nuestra pantalla LCD. Y por último, establecimos un pin ánodo para la conexión del sensor LM35 de temperatura, el cual realizará nuestra principal función, que es el de medir toda la temperatura, conectado a positivo y a negativo. También tenemos nuestro plano esquemático, en el cual representamos todo con símbolos, el circuito conectado tanto al Arduino, sus elementos, como el motor representando el ventilador y nuestra fuente de poder. Proyecciones. Finalizando, me gustaría, en mi opinión personal, que alguien que tenga la facilidad del aprendizaje de entender este proceso, como el circuito, el código de Arduino y las pocas bases de la construcción de la maqueta, que estos mismos mejoren mi proyecto, porque es un proyecto viable que es útil para trabajos con temperatura y distintas lúdicas, porque no solo es algo llamativo, sino que también es útil para distintas materias, para investigaciones y tanto para niños de primaria que pueden divertirse con estos distintos colores y elementos que son necesarios.